Sí, en rigor de verdad, creo que se deberá avanzar en los cambios para que veamos el impacto. Para poner un poquito en tema, toda esta situación comienza, o sea, tenemos que dividir en dos aspectos. Uno, lo que es la digitalización de las prescripciones de prácticas y recetas médicas. El ejemplo muy característico es el caso del PAMI. El PAMI venía desarrollando estos sistemas en diversos ítems ya en lo previo a la pandemia. Lo de la pandemia en todo caso aceleró la implementación y el desarrollo de este sistema que funciona de manera muy precisa y adecuada. Siendo un ejemplo, que es la receta de medicamentos, se emite en forma online, el paciente no necesita venir al consultorio, la receta queda a disposición dentro del sistema de cualquier farmacia del país, es decir, por ejemplo, que un paciente ocasionalmente se encuentra en Ushuaia y requiere un medicamento, nos comunica por WhatsApp o la vía conveniente, nosotros emitimos la receta como médico de cabecera y ese paciente allá en Ushuaia puede ir a la farmacia que tenga más a mano y le va a figurar la receta y se lo van a vender. ¿Qué pasa? Esa compra no se va a poder repetir porque queda bloqueado en el sistema, entonces ya está como emitida la receta y como entregado o adquirido el producto. El sistema está bárbaro, funciona, es muy importante, ha facilitado la accesibilidad hacia los medicamentos, hacia la receta de los medicamentos por parte de los pacientes y a su vez la operatividad de parte nuestra a la hora de la emisión de la receta, pues no se nos atosiga tanta gente dentro de las salas y demás. Bueno, esto adquirió mucha importancia cuando queríamos evitar los conglomerados de gente durante el tema de la pandemia como medida de estrategia epidemiológica. El otro punto es la prescripción, ya sea la emisión de una receta de un medicamento que el paciente, le llegaba al paciente o el paciente accedía a través de una captura que se enviaba ya sea por mail o por WhatsApp, que era lo más común. Tanto la prescripción del medicamento como la indicación del medicamento para que, por ejemplo, si era un inyectable, el enfermero correspondiente con esa indicación lo podía hacer. Y ahí es donde apunta la medida. ¿Por qué? Porque si bien esto fue muy útil como herramienta durante la pandemia, porque evitó lo mismo que pacientes se arriesgaran a ir a un centro de salud donde podrían contagiarse por una cuestión de exposición, limitó o afectó en forma importante todas las estrategias de auditoría, control y seguimiento, fundamentalmente el uso de determinados medicamentos, todos aquellos que tienen trazabilidad y demás, porque como quedaba medio cierto libre albedrío, ejemplifiquemos, un paciente podía ir con la receta, con la captura de pantalla a una farmacia, adquirir un medicamento, ir a otra y adquirir el mismo medicamento y no había forma, no hay un sistema integrado que lo permita. Ahí voy que en lo que tenemos que empezar a funcionar. Tal vez si se extraña esta estrategia, probablemente se le dé una forma más controlada para que no pueda suceder este tipo de cosas. Lo que son sistemas integrados, controlados y bien desarrollados, como el ejemplo típico del PAMI, hay algunas otras sociedades también que lo están, incluso el APROS lo tiene parcialmente desarrollado, está en la etapa intermedia, que el PAMI lo aplicó de la misma manera, incluso el PAMI en lo que son órdenes de práctica también está en esa etapa intermedia, que es electrónica la receta, pero el paciente necesita el físico, el papel, para poder acceder a esa práctica. Bueno, yo creo que prácticamente todas las obras sociales, ya incluso para la consulta médica y ese tipo de cosas, ya el paciente con el carnecito, a través de algún sistema, de un sistema token o de este tipo, se accede a la consulta y ya no se requiere tener el papelito para traer o la orden médica que se llamaba, ¿no? En la mayoría de las obras sociales, prepagas y demás. Y hacia eso apunta el desarrollo, y en este punto en particular que es la indicación online, porque nosotros seguimos destinando una parte importante de nuestro trabajo diario en consultas que evacuamos online, ya sea a través de una videollamada o a través de una consulta vía WhatsApp.
Si consideramos que es necesaria la presencialidad, lo convocamos al paciente y lo vemos. Y a veces muchas cosas las podemos resolver vía WhatsApp, como hicimos durante la época de la pandemia con el tema COVID. Pero así se ha hecho extendido. Yo diría que en mi caso personal es 1 hora y media, 2 por día que destinas a evacuar ese tipo de consultas, tanto tiempo así es. Sí. Pero es útil para la gente y bueno, y si uno lo maneja prudentemente, es un sistema que sirve, digamos.